Hola YouTube, bienvenidos a un video más de Risk Global Domination. Como pueden ver, no estamos empezando con un juego. ¿Por qué? Porque después de que grabé los últimos 3 videos, hace como una semana salió un update, el 3.21. Vamos a pasar rápidamente por los cambios. Es una lista grande, pero creo que los cambios más importantes es el modo sandbox, que permite ajustar los mapas, permite ajustar varias cosas. Por aquí las tengo. Dice que se incluye. Básicamente se puede cambiar definir las ubicaciones exactas para ventiscas y portales. Cambiar las bonificaciones de continente. Básicamente puedes hacer que Australia valga 10, 15, lo que te dé la gana. Los mapas se graban en el usuario de uno y usted los puede compartir. Dice que eso es bueno para los creadores de contenido. Dice, define un multiplicador de tropas y naves personalizado. O especifica los números exactos. Define valores de intercambio personalizados para las bonificaciones de las cartas. Una cantidad personal de comodines. Esa no sabía yo que estaba ahí. He visto algunos videos, más que todo de Vampire Chicken. Define las tropas de bonificación por ser un territorio específico de intercambio de cartas. Y después dice, definir configuración de crecimiento exponencial para tarjetas de territorio. La configuración de crecimiento por jugador para las cartas de territorio. Eso es algo que activaron y que no me parece que está en la lista, pero ya te lo vamos a ver. Y el juego de las tropas iniciales, también eso lo activaron. No lo he probado, a ver cómo funciona. Pero en todo caso, tenemos una suscripción de mapas más, que es una suscripción, me parece, mensual. No sé si estará anual. La de Sandbox, si se fijaron, es una suscripción anual. En este caso son, ¿qué son estos? Son como $10 al año, dice. Que son 4.900 colones. No la he pagado, no sé si la voy a pagar todavía. No sé qué les parece, si quiere que juguemos juegos de tipo sandbox. Me dejan ver en los comentarios. Anyway, una cosa que se pidió durante mucho tiempo es que ahora los requests de alianza se pueden cancelar. Eso es para que la gente, de una forma que lo abusaba, era que usted pedía el request, no lo aceptaban, pero lo dejaban ahí guardado. Entonces cuando necesitaban ver el mapa, lo aceptaban, ellos ven el mapa y lo cancelaban antes de que uno pudiera verlo. Eso es algo que se pidió. También tenemos mejoras en los bots. Cuando la gente se convierte en un bot, abajo está más la lista, ahorita la vemos. Y para los creadores de contenido, parece que SMG va a entregar códigos mensuales, semanales. No sé si son para hacer regalos a la comunidad, o si son para que los creadores de contenido los usen. En todo caso, en otros cambios que hicieron, vamos a ver qué dice aquí. Había una cosa, asunto de los battle points y los rank points, pero parece que la cagaron. Esta actualización, la 3.21, tiene un montón de problemas. Había gente que el timer no se estaba reseteando cuando usted mataba a alguien y cambiaba cartas. Han habido errores gráficos, han habido un montón de cosas que SMG ha estado trabajando para corregir. Ya salió el primer hotfix, pero no arregla todo lo que está pasando. Esto es una de las cosas. Parece que a partir de esta temporada que acaba de empezar ayer, los battle points ya no va a haber un cap por día, sino que en vez de tener 0 battle points después de cierta cantidad de juegos, parece que, asumo que eso significa que el siguiente juego después de llegar al cap solo vale el 50%. El segundo juego después de llegar al cap solo vale el 25%. Y todos los demás juegos que uno juega antes de que se resete el cap vale 10. Eso es para los battle points, que es lo de aquí arriba, right, para ir subiendo de nivel.
A nosotros nos falta un vergo para que nos den 30 gemas. ¡Woohoo! ¿Qué te diré? Anyway. Cambiaron ciertos sonidos y haptic feedback en el móvil. Arreglaron algunas cosas de cosméticos. Si estás teniendo problemas con la internet, te va a avisar, pero solamente cuando esos problemas estén generando problemas con el juego, con la comunicación con los servidores. Separate slider for remote sound effects. Added to settings. Ah, eso debe ser de audio, me imagino. Podemos revisarlo después. Eso es un error cosmético. Parece que los jugadores se pueden reportar a ellos mismos. Ok, ya no. Esto no sé qué significa, pero que mejoraron la comunicación en los mensajes de anti-stall. New territory card modifiers have been added to match sandbox setup options. Asumo que eso es lo del +2 que se puede modificar que vimos en sandbox. Y mejoras en el tamaño del app. Se supone que esto es lo que debería funcionar, pero por lo que veo no está funcionando. Si no lo habían visto antes, lo vemos rápidamente. Si la mitad del turno, o sea, cuando tenemos los turnos de 60 segundos, que es lo que normalmente jugamos, al segundo 30 tira el mensaje. Si no toma acción, el bot va a tomar control. Después de 10 segundos después de eso, el bot toma control de la cuenta. Ok. Si los bots están automatizados, el bot toma control y juega. Si el bot juega 2 turnos completos, tira el flag blanco, la bandera blanca, o sea, se rinde. El bot sigue jugando, pero ya la persona no puede volver a entrar al juego. Eso lo hemos visto. Eso estaba funcionando. El problema es que cuando los más tienen el flag blanco, aún cuentan para posición, porque nuevamente no lo han arreglado, que es esta parte aquí, no sé. Al rato ya está funcionando bien esa parte. Eso fue lo que dijeron. Si es neutral, entonces un bot pasivo toma el control. Igual después de 2 turnos sale el flag blanco. Ok. Así como están funcionando los bots, así es como deberían de haber funcionado. Parece que ya hablaron de los flag blancos. Ya cuando el jugador está en flag, no cuenta para posición más. Ok. ¿Qué más dice aquí? Que haga algo interesante. Ok, entonces después de... Si es neutral, ya me parece que el bot no pone más tropas después del segundo turno. Entonces ya los neutrales no van a estar, nada más pone tropas. Esto no sabe qué estaba pasando, pero me parece que los iconos no se veían. Creo que no han arreglado el problema de cuando la persona no confirma en el lobby, no sale el icono de que es un bot. Eso creo que no lo han arreglado todavía. Aunque sí están poniendo tropas, sí se está actualizando. Aquí dice esto, pero yo creo que todavía no lo han arreglado. Ahora veremos, tal vez. Pero sí dice que cuando no le dan confirmar, cuando arranca el juego, entonces sí sale el icono. Yo creo que todavía no es el caso, pero puedo estar equivocado. Y lo de la fortificación por 0, la fortificación de 0 tropas, que era una tontera, pero bueno. Ok, ¿qué más? Algo importante, ya llevamos 8 minutos de hablando paja. Ahí les dejo. Les voy a dejar ahí los chapters para que puedan ver el juego. Todos son errores, bugs y whatever, mejoras en los mapas, conexiones, varas así. Y salieron los nuevos emoticons. Creo que eso los tiene todo el mundo, no son los que se compran. Eso es algo que tenemos que ver. Y esto se desactivó. Y después en el hotfix que dice aquí, son tonteras. Pero ya arreglaron lo del tiempo, que era lo que más estaba quebrando el juego. Creo que era esto. Pero todavía hay más bugs. Anyway, vamos a buscar un juego y les voy a enseñar otra cosa más. Es más, podemos verlo de una vez. Si nos vamos aquí a batalla,
Crear. ¿Qué jugamos? Vamos a jugar el clásico, a ver. Algo que agregaron aquí. Vamos a jugar dominación mundial. Algo que agregaron, por ejemplo, en las cartas de territorio ahora hay más opciones. Está lo normal, que era el fijo y el progresivo, pero también está el progresivo por jugador. O sea, siguen siendo las mismas 4, 6, 8, 10, 12, 15, 5, 5, 5, 5. Pero cada jugador, el cambio de 6 es para el segundo cambio del jugador, no es para todos los jugadores. Y pusieron exponencial. Las cartas crecen excesivamente rápido. Creo que eso hay que ajustarlo un poco por lo que he visto en los juegos que he visto en YouTube. También está exponencial por jugador. Tal vez te funcione un poco mejor. Y volvemos a fijo. Después en tropas iniciales agregaron esto dinámico. No sé qué es lo que hace. No lo he probado. Podríamos probarlo a ver qué pasa. Podemos jugar un exponencial para hacer un juego estúpido. Este va a ser un juego tonto. No sé ni siquiera si se va a llenar. Creo que aquí no cambiaron nada. En tercer turno desactivaron las opciones que habían antes. Bueno, en ranqueo no se puede. Duración sigue siendo 60. Creo que además no cambiaron nada más. Y vamos a activar alianzas aquí. Ok. Vamos a activar. Y vamos a hacer otra prueba porque también le pedí a SMG a ver si me daba la opción de hacer me dan el check. Si no lo vieron en la portada, tengo el check de jugador que lo llaman verificado, y eso me activa el streamer mode. Entonces creo que cuando entro a los juegos la gente no ve mi nombre, sino que ve un nombre aleatorio. Pero también lo vamos a probar anyway. Vamos a ver si este juego se llena. Y nos vemos en unos segundos, pura vida. Pues no duró mucho en llenarse el juego. Suerte. Vamos a bajar esto. Ah, esto es lo de Smoticon. Vamos a bajarlo un poquitico. Esto está demasiado grande. Así le doy flag. Entonces, ¿qué pusimos aquí? Vamos a ver. Entonces, como ven, mi nombre ya no se ve. Esto es lo que ven los que están jugando conmigo. Es un nombre aleatorio. Ahora esta cosa es más larga, entonces hay que hacer el scroll. Creo que lo deberían de arreglar, pero creo que es para nos mantienen igual con el otro. Entonces, ¿qué cambiamos de lo que hemos jugado normalmente? Carta territorio estamos en exponencial. Tropas iniciales en dinámico. Sin embargo, imagino que sí son... Más bien bajaron, no eran 20 cuando uno arranca normalmente, más los 3 que uno recibe. It is what it is. Entonces estamos jugando. ¿Qué estamos jugando? Estamos jugando mapa clásico para probar. Estamos jugando dominación mundial exponencial, no progresivo. Con alianzas, pero sin ventiscas, sin portales. Esto me lo cambiaron de posición y me estoy perdiendo. Lo demás es 60 segundos de experto. No tenemos ningún bot por ahora, todos confirmaron. Entonces vamos a jugar un progresivo estándar. Creo que va a tener todas las 3 posiciones. Vamos a tener aquí en Groenlandia, Australia. Si alguien la quiere, yo me salgo. Y unimos estas tropas de aquí. El 2 puede que muera. Tenemos una Suramérica con un solo punto. Ok, pensé que era un bot casi. Compañero Gus, me pareció que estaba jugando como un bot. Estamos en la última posición en un progresivo, nada mal. Pero nuevamente es un exponencial no es un progresivo, es un exponencial. Puta, eso va a costar un mundo. Aquí vamos a ver cómo va subiendo esto. Empieza en 5. El segundo cambio es un 7. El segundo cambio es un 10. Insisto, creo que tal vez una opción sería exponencial por jugador. Pero podemos hacer pruebas. Ahí está yendo como por un bono tal vez. Holy crap, ¿qué fue ese sonido tan espantorripitoso? ¿Eso es porque me toca a mí?
Otro que cambiaron que a mí no me gusta. Y Vampire Chicken opina lo mismo. Por lo que escucho, por lo que lo he visto a berrear es esa animación esta animación de la explosión es demasiado larga. Y si uno está jugando rápido, no lo atrasa porque no puede ver cuántas tropas quedan. Tiene que esperarse un toquecito. Puta, lo que no vi fue este pichazo que hubo aquí. De naranja sobre blanco fue. Bueno, tenemos el primer flag de Sebastián D'Amic de Estados Unidos. Bye bye. Thank you very much for playing. A blanco le dieron duro aquí en Sudamérica. Goose de Canadá. Compañero General Fukuhara de España quería Sudamérica. Ahora tiene que pelearse con un bot. ¡Ah! Tenemos a Lawrence the Blue de Mónaco. Y nosotros en última posición. ¿Qué fue lo que hizo ahí? Contra un... Pero ¿por qué se están dando tan duros, muchachos? No sé si estamos tomando el juego en serio. Pero sí, las tropas dinámicas, en este caso creo que más bien. Y jaló. Turno número 2. Y ya tenemos 2 bots. Ya estamos jugando 4 jugadores, no importa. Y ponen atención en los kills, más que todo en exponencial. Esto va a ser un juego muy rápido. Ahí me disculpan si la hablada que me pegué al principio del video es más larga que el juego. Y Naranja está dispuesta a pelearse con un bot. Ok. Y ahora baja el 5. Pero déjelo activo, man. Ajá. Ponemos un poquitico activo. Vamos, Lawrence. ¿Cuál es el plan? Se dieron duro aquí arriba en Norteamérica. No sé qué tiene a blanco contra azul. Sí, este sonido está espantorripitoso. A ver si lo puedo quitar o algo. No me hace falta. ¿Qué hacemos aquí, ah? Es que no sé si poner algo aquí porque creo que azul me va a romper. Estaba pensando en atacar aquí para abajo, pero no sé si naranja lo va a ver como una amenaza. Nos hacemos chiquiticos aquí. En Afganistán. No diría que ya debería uno saberse los nombres de los territorios aquí en el clásico, pero bueno. Sí, esa animación no me termina de gustar. ¿Cómo quitamos? Sí, voy a tener que ver si afuera le podemos quitar ese que suena cuando le toca a uno. Ok, entonces ya el rojo jugó. Y blanco ya jugó. Veo un par de kills disponibles. ¿Cuál es el pan azul? What you doing, my friend? ¿A dónde vas? No puede matar a blanco ya.
I'll take the cards. Pues sí lo mató. Bien jugado por azul. 89%. You have one more. No la había visto. Yo creo que no la había visto. Aquí, papi. Está aquí. Está aquí. No. Yo agarro esas cartas. Dado que me las regalaron. No se las voy a dar a nadie más. Algo está pasando que me he dado cuenta. Es lo que dura como calculando el porcentaje. Mire, tenemos un Joker, qué bien. Y mi plan era moverme para abajo, entonces genial. Madre, tengo que usar el Joker. Europa del Norte es este, creo. Indonesia me sirve más. Estoy un poco bloqueado ahí, pero... Pude haber matado a alguien más. Si lo hubiera jugado diferente. Rojo, tal vez. Y como agarré 3 cartas, no pierdo el orden del turno. Eso pega el 3. Yo creo que rojo va a querer Australia. Y el problema si tiene un cambio. Creo que me tengo que salir de Australia. No quiero pagar el 2 de naranja. Naranja va a morir prontamente. Mire, me va a poner tropas afuera. Dude. Algo que ha estado pasando nuevamente en videos que he visto, pues esta es la primera vez que juego después del update. La gente no se da cuenta que las cartas cambiaron o que algo cambió con las nuevos settings. Al ser el juego exponencial, pues ya hice yo el primer cambio que fue 5, 7, 10, 3. Esto se va disparando bastante rápido. Como digo, me parece que a veces es un poco ridículo. ¿Cuál es el plan? ¿Vas a matar a rojo? No, rojo no lo puede matar, solo lo puedo matar yo. Pero si me ayuda. No me gusta ese sonido, tengo que quitarlo. ¿Vale la pena? Yo creo que vale la pena. Eso fue un mal roll, man. ¿Qué clase de roll fue eso, weón? Perdí 5 para matar a 3. Perdí 5 para matar a 3, weón. ¿Qué clase de roll fue esa vara, man? Y el man tenía 6, 7. Tal vez 10 no era suficiente, pero... Y verde logra agarrar su bono. ¡Yippee! Uf. Ok, naranja está en un solo lugar. Y rojo ahora tiene 4 cartas. Tenemos cambio en 4.
Vamos a tener que esperarnos a ver qué pasa con rojo. Pero creo que mi 4 va a morir si rojo hace cambio. Vamos por 13, 17, 23. Como les digo, va subiendo bastante rápido. Naranja no sabe qué hacer. Perdimos a naranja. Y hace cambio. Necesito salirme de Norteamérica urgentemente. Yo voy a salir corriendo a Norteamérica. Porque ese bot va a querer Norteamérica. Ok, quedan 2 jugadores nada más. Verde y azul. Yo creo que el kill sobre blanco me salió más caro la cuenta. Tengo menos tropas que todo el mundo. Y eso que ya hice un cambio, pero fue solo por 5. Pero era para que nadie agarrara las cartas, más que todo. Mi 4 está muerto, man. Va a ser un problema. Perdí 5 para matar a 3. No está bien porque sería 7. Todavía está una discusión, ¿verdad? De si ya uno puede evitar el slider o no. Ay, yo creo que mi 2 está muerto. Debería haberlo movido una posición más. Porque ese 21 solo tiene un camino, mae. Y no se va a splitear porque aquí no hay nadie pegándolo. No es un mal kill. Voy yo después. He jugado. Sabemos que el compañero Sammy Flip de India. No lo habíamos introducido. Sammy Flip de India. Sabe hacer kills. Y voy yo. Y estoy muerto. No, no estoy muerto. Pero el más sabe hacer kills. Good to know. Creo que ahorita nadie más me puede matar. Yo tengo cambio. Pero va a quedar muy mal. Ah, volvió naranja, mira. Ok. Naranja volvió. Curious. Vemos que sabemos que verde va a tener, puede que tenga cambio. Hijo de puta sonido, tengo que quitarlo. Está bien. Can I kill somebody? Vamos por 30, entonces creo que ningún kill vale la pena. Tal vez el de azul, pero not yet. Vamos a aceptar a la alianza, mandar un corazoncito. Quitarme el camino de naranja. Y ver qué pasa. A ver, no tenemos cambio en 3. Creo que verde gana. Tengo cambio en 3. Eso me va a salir caro. Tal vez tengamos la suerte que verde y naranja se agarren. Naranja está jugando por bonus. Pero ahorita tiene una posición impresionante.
Quisiera tener cambio yo, pero no lo tengo. Can I kill blue? Tengo que tratar de matar a azul. Porque verde lo va a matar. Si no lo mata, es que yo muero después. El problema es que yo muero después. A lo mismo con cuál ataque. ¿Y qué pasó con el tiempo, weón? Pero no lo voy a atacar ahorita, weón, con 5 cartas. Pensé que no me dan el tiempo, más siguió corriendo, weón. Me asusté y no pensé bien las cosas. I could be next, though. Tengo 5 cartas. ¿Cuánto recibió el mae? Y parece que lo estoy atacando a él. Yo debería haberlas puesto como por aquí, mae, pero no lo pensé bien. Yeah. Ya sea que el verde me mate o no me mate, me mata naranja. Sí, verde puede ver los kills, man. Parece que si yo no mataba a azul, lo mataba a él. Yep, that's me that. Bien jugado. Bien jugado, compañero de India. It is what it is. Que cometimos errores aquí, ¿ah? Verde vimos que podía eso. Lo que pasa es que tal vez el kill de blanco me salió muy caro. Tal vez no habría hecho ese kill. Ese bot out de naranja está eso. Verde gana con ese cambio por el exponencial de por sí. Principiante, novato, principiante y novato. Solo gran maestros, mae. Bueno, eso es una pequeña pincelada de los cambios que se vinieron con el update 3.21. ¿Qué más puedo hecho mejor para tal vez haber ganado este juego? Ya saben dónde, abajo en los comentarios. Un like, subscribe y nos vemos la próxima. Pura vida.